Buenos días, profesor. Mi nombre es Cristian David Rodríguez y mi grupo está conformado por David Díaz, Ricardo de la Cruz, Iván Ramos, eh, Andrés Aguilar y pues yo le voy a explicar el primer punto o sea, el primer entregable que es el mapeo de datos. Este mapeo de datos se utiliza para el momento de creación del ETL, pues para no perdernos tanto, o sea, para tener una guía ya sólida de dónde se sacan los datos, cómo se trabajan, cómo se procesan, etcétera. Este mapeo de datos lo hicimos anteriormente en una actividad, eh, sin embargo, nuestro OLTP no sufría, o sea, no tenía la capacidad de alimentar por totalmente, o sea, de alimentar totalmente nuestra base de datos. Entonces nos tocó hacer un cambio de nuestro OLTP, pues para que ya cumpla esa necesidad. Y pues eso fue lo que hicimos. Entonces, en base a ese OLTP actualizado, hicimos este mapeo de datos, lo cual, como podemos ver de entrada, tiene dos secciones, el destino y la fuente número uno. En el destino, eh, o sea, todo se basa pues, en la tabla en la tabla de destino, que se basa, que es nuestra data warehouse y la fuente número uno es nuestro OLTP. Cabe recalcar que no usamos más fuentes porque, tipo, la de nuestros compañeros no hubo mucha comunicación y pues supongo yo que por la falta de tiempo pues no pudimos comunicarnos bien. Entonces, bueno, en nuestra Data Warehouse tenemos nuestras dimensiones, que son proyecto, product backlog, item backlog, etcétera. ¿Qué tipo de tabla es? Si es una dimensión, si es un hecho, si es un hecho acumulativo, etcétera. También tenemos los atributos que tiene cada dimensión, bueno, cada tabla, pues, los tipos de atributos, que si es char, variables, etcétera, o sea, los tipos de datos, y luego está si esos datos, si esos atributos se manejan, o sea, o sea, qué dimensión lentamente cambiante se le aplica a ese tipo de atributos. Luego tenemos una casilla de observación, lo cual nos ayuda a entender mejor de dónde se sacan esos datos. Y luego en la tabla fuente tenemos la columna tablas y la columna, eh, pues columna, la cual nos indican de qué atributo fue tomado o sea, o sea, esta tabla nos indica de qué, o sea, por ejemplo, el primer nombre, el valor de este atributo fue tomado de esta columna a partir de la tabla empleado de nuestro OLTP. Y pues tiene una columna que indica si ese atributo, o sea, si esta columna es la llave principal de esta tabla, lo cual dice que no, y pues así. Ahí, como podemos ver, hay datos que no se rellenan solamente o sea, así directamente, o sea, a partir de una columna de una tabla, sino que también hay datos que se rellenan, como por ejemplo, nombre completo, apellido, o sea, nombre completo empleado, ordenado por apellido y nombre, lo cual se completa solamente haciendo uso de la tabla empleado, no de alguna columna. ¿Por qué? Porque pues para eso se usan las transformaciones. Es un valor el cual se deriva de de una transformación. En este caso, pues la transformación sería una concatenación de las cuatro variables que vemos allí. Pues, como podemos ver, un ejemplo rápido de lo que tenemos en la mayoría de los atributos, pues tenemos que son de dimensión lentamente y cambiante de tipo uno. Son de tipo uno, pues porque no consideramos que se cambien al pasar del tiempo, sino que más bien que sea por un error de escritura o algo así. Entonces, pues por eso son de tipo uno. Luego tenemos de tipo 2 que ahí ya son datos que sí suelen cambiar a pasar del tiempo. Por ejemplo, los años trabajando cambia cada año, los meses trabajando cambia cada mes, días trabajando, etcétera. Y pues también tenemos los de tipo 3, lo cual ya son más tipo, eh,
para las dimensiones, para los atributos que son históricos, los cuales por lo general debemos saber, o sea, queremos saber el anterior y el actual. También podemos observar que hay tablas que no se llenan, o sea, hay atributos que sus valores no se toman directamente de una tabla de nuestro OLTP, sino que son, o sea, son atributos que directamente se llenan desde la Data Warehouse. También podemos ver que en una misma tabla podemos tener, o sea, los atributos pueden obtener valores de diferentes tablas, como podemos ver aquí, que toma valores de la tabla empleado, de Goal History y de empleado en proyecto. Y como podemos ver también es de diferentes columnas. Y bueno, y pues así prácticamente sería eh, nuestro, nuestro mapeo de datos. Solamente, o sea, a diferencia del anterior que entregamos, tiene, vuelvo a recalcar la columna de si es dimensión, o sea, cómo es el tipo de tratamiento de dimensión lentamente cambiante, si es que lo necesita, porque hay, por ejemplo, para la tabla de hechos, esas sí no necesitan eh, tipo un tratamiento de dimensión lentamente cambiante. Eh, bueno, entonces así ya no, o sea, la única diferencia es esto, la nueva columna de dimensión lentamente cambiante y pues que ahora los datos aquí de las tablas, o sea, los valores de donde salen estos han sido cambiados considerando el nuevo OLTP que nosotros modificamos. Y pues eso sería todo, profesor. Vale, muy buenas, profesor. A continuación le voy a mostrar lo referente al proceso de TL para la tabla transaccional, que en este caso es nuestra tabla daily, ¿vale? En un principio, pues generamos las conexiones, la primera la bodega de datos y la otra al sistema OLTP. Posiblemente ya lo habrá visto del video de mi compañero anterior. Luego, pues procedemos a leer la tabla daily del sistema OLTP y la tabla fecha de la bodega de datos. Luego lo que hacemos es básicamente eh, una, eh, una selección de los atributos que más nos sirven. En este caso, si el error no me salta, vale, sí me saltó, pero bueno. Eh, Vienen siendo pues el identificador de ese daily, la fecha y su duración, ¿vale? Posteriormente a ello, organizamos ambos conjuntos de datos por fecha y los unimos simple y medianamente ¿para qué? Para tener el identificador de la fecha asociado a esta tabla daily, o bueno, este conjunto de datos que tratamos de ingresar a la bodega de datos. Posteriormente elegimos los campos que nos van a ser de utilidad, el error de nuevo. En este caso, el campo fecha, que como bien sabemos proviene inicialmente de nuestra tabla fecha de la bodega de datos. La renombramos ahí de día simplemente para mantener concordancia y posteriormente cargamos a nuestra bodega de datos. Posiblemente ya conoce el procedimiento. Todos los atributos que anteriormente le mostré se manejan por... no, mentira. Son atributos de hechos, por lo tanto no se les aplica ninguna dimensión lentamente cambiante. Mostraría aquí esta cajita las configuraciones que tiene, pero lastimosamente la herramienta me ha presentado muchos problemas. Ya se ha dado cuenta usted que han aparecido bugs y anotaciones que realmente no he sabido cómo corregir. Pero bueno, profesor, en realidad eso sería todo por esta tabla y muchísimas gracias por la atención. Buenos días, profesor. Este es el video de explicación del proceso de TL para la tabla de dimensión fecha. Lo primero que hicimos fue crear la conexión con la database, tanto para la bodega de datos como para el sistema OLTP. Para la bodega de datos, la conexión fue la siguiente. Bueno, para ambos, la conexión fue por Postgres.
SQL, ingresamos el nombre de la conexión, el nombre del host, nombre del database, número de puerto, el nombre de usuario y la password. Realizamos el test para verificar que la conexión fue un éxito y continuamos. Luego utilizamos este table input para leer los datos de la tabla transaccional, que es nuestro daily. Y acá nos arroja la información, que son todos los datos de la tabla daily. Luego utilizamos este select values para quitarle la hora a la fecha y pues simplemente para mostrar la fecha del daily, que es la que necesitamos, y le cambiamos el nombre a fecha. Listo. Luego con el calculator realizamos estas operaciones para encontrar el año, el número del mes del año, de esa fecha, perdón, el número del día del mes de esa fecha y el número del día de la semana de esa fecha. Correcto. Luego, con este value mapper conseguimos colocarle todos los nombres del mes dependiendo del número del mes que tenía asignado. Luego lo organizamos por la fecha de manera ascendente. Con este value mapper le colocamos los nombres a todos los días de la semana dependiendo de su número. Y sabiendo que el primer día es domingo y que el séptimo día es sábado, con este value mapper le asignamos 1 a los fines de semana y 0 a los días de semana. Listo. Posteriormente a eso, utilizamos este select values para eliminar el número del día de la semana, ya que no lo íbamos a utilizar, y asignarle el tipo de dato a cada atributo. Aquí está. Por último, utilizamos el Dimension Lookup Update para cargar los registros a la tabla de dimensiones fecha de nuestra bodega de datos. Acá verificamos la conexión, acá seleccionamos el esquema objetivo, que es público, la tabla objetivo, que es fecha, y acá seleccionamos la llave de la tabla de dimensión y la de nuestro sistema OLTP, donde realmente tenemos un pequeño error. En sus campos, seleccionamos todos los campos que queremos que salgan, que se suban a la bodega de datos, y le seleccionamos su dimensión lentamente cambiante, que todas es tipo 1, ya que no necesitamos guardar registro de sus cambios, simplemente todos van a ser reemplazados por un update. Acá seleccionamos el tipo, la llave técnica, que es el ID fecha SK, y le seleccionamos para que sea el número máximo de la tabla incrementado en 1 siempre. Esto debería funcionarnos, pero debido a este pequeño error, pues que sinceramente por más que intentamos no pudimos solucionarlo, no le hallamos solución a esto, y bueno, eso sería todo. Nosotros, para desarrollar nuestra bodega de datos, planteamos 8 preguntas en las cuales
planeamos optimizar la gestión de daily. Para esto nosotros realizamos 8 preguntas, las cuales buscaremos darle respuestas con el fin de optimizar los daily. Vemos que la primera pregunta es: ¿cuántos daily ha habido por cada uno de los sprints y cuál ha sido el porcentaje de asistencia en cada uno? Para esto nosotros realizamos una consulta en el cual vamos a poder observar que por cada sprint tenemos el total de dailies que se hicieron y el porcentaje de asistencia que se obtuvo en esos daily. Podemos ver también por aquí que solamente hay un solo caso en donde la asistencia fue menor al 100%, siendo el sprint 4 con ID 33. Ahora vemos la segunda pregunta, que sería: ¿con qué frecuencia se han realizado los daily por proyecto durante el último semestre? Para eso nosotros hicimos la segunda consulta. Vamos a probarla y podemos ver que por cada proyecto tenemos una frecuencia de daily. Vemos que en el proyecto 4 se realizan un poco más de día por medio los daily, y vemos que en el proyecto 1 es en el que menos se realizan daily, con un 11% de frecuencia. Vamos a ver la tercera pregunta, que sería: ¿cuál es el daily con la duración más larga en el último mes? Bueno, para este solo vamos a tener en cuenta el último mes. Es decir, aquí hacemos la consulta y vemos que nos da una fecha bastante cercana, que sería el 31 de octubre del 2023, en el cual se hubo un daily con una duración de 75 minutos. Ahora vamos a ver la cuarta pregunta, ¿cuál sería: ¿cuál es la duración media de los daily en un sprint determinado en un día de la semana determinado? Para esto hicimos esta consulta y vemos que la duración media por sprint en un día de la semana determinado. En este caso nosotros aquí tenemos 4. Vemos aquí en la consulta que se debe especificar el día, siendo 0 domingo y 6 sábado, por lo cual 4 sería jueves. Y si cambiamos aquí, es decir, un viernes, y ejecutamos la consulta, vemos que los resultados cambian un poco. Ya tenemos diferentes sprints. De hecho, el sprint 1 que no nos salía antes, ahora sí nos sale. Ok, para poder continuar con la sección de preguntas, vamos a la pregunta 5, que nos dice: ¿cuál es la duración media de los dailies en un sprint determinado en un día de la semana determinado? La respuesta de esta pregunta sería: primero que todo comenzamos con de dónde sacamos la tabla, o sea que utilizamos la tabla daily para poder responder a esa pregunta. Seleccionamos la fecha daily y hacemos un promedio de la duración y le ponemos un apodo llamado promedio de duración, donde fecha daily entre las fechas que nosotros hayamos escogido, que está entre el 2022 del 7 del 1 y el 2022 del 9 del 1, y las agrupamos por fechas para que cada uno de esos días nos dé el promedio de dailies que se crearon, y lo ordenamos de forma descendente para poder saber cuál es la respuesta y si funciona nuestro sistema de script. Tenemos que irnos a
Nos dirigimos al Dbidder, que es la plataforma que estamos utilizando para sincronizar la base de datos que está en la nube, y utilizamos la consulta que pusimos dentro de la pregunta y la corremos para ver si funciona del todo. Podemos ver que ahora mismo nos está sacando el fecha daily y el promedio de la duración. Si tenemos más de un daily dentro de un día, dentro de una actividad, dentro de un día podemos ver el promedio total que aparece en cada daily, obviamente utilizando los parámetros de las fechas que estamos utilizando. Por ejemplo, aquí no se ha pasado de la fecha estipulada que nosotros utilizamos, está de forma descendente y llega hasta el final de la fecha que nosotros pusimos. En la pregunta 6 nos pregunta: ¿cuál es la duración total de todos los dailies en un proyecto específico durante el último mes? Nos vamos a la respuesta dentro de los scripts, donde dice que de la tabla proyecto utilizamos el nombre proyecto, realizamos una suma de la duración total y hacemos dos inner join que junten a sprint con id proyecto y a daily con id sprint, donde utilizamos la fecha daily y entre los datos que son los datos de actuales entre un mes y los datos de la fecha que nosotros estamos utilizando, y los agrupamos por el nombre proyecto. Volvemos al Dbidder para poder ver y realizar la consulta. Copiamos la consulta que nosotros teníamos allá y vemos que corren con el nuevo proyecto que nosotros le asignamos, que es nuevo software de gestión empresarial. Y como pueden ver, nos aparece el nombre del proyecto porque nosotros lo pedimos y el promedio o la suma total de los dailies que nosotros creamos. Ahora sí nos dirigimos a la pregunta 7, que nos dice cuántos dailies tiene una duración superior al promedio de un sprint específico. Vamos y buscamos el script donde nos dice que de la tabla sprint hacemos un rayon con daily que una id sprint de cada una de las tablas. Seleccionamos el nombre del sprint, hacemos un conteo de los días, que dice que le creamos un apodo llamado cantidad de días, y hacemos que la duración sea mayor al promedio de la duración por días. Y luego hacemos que el nombre del sprint, que sé que es el nombre sprint 3, sea el que vamos a utilizar y lo agrupamos por nombre de sprint. Ok, volvemos a ver la consulta que nosotros realizamos en la pregunta 7, la ejecutamos por cierto. Hay un problema en la G. La ejecutamos por si hay un problema y nos aparece cuál es la consulta, el nombre de la consulta porque la pusimos en el script y la cantidad de dailies que hay dentro de ese sprint. Ya iríamos a la siguiente pregunta, que sería la octava pregunta, donde nos dice la octava pregunta: ¿cuántas horas totales se han dedicado a la duración diaria en un proyecto específico durante un intervalo de ventas determinado? Según podemos ver aquí, hay una inserción o inner joins que unen tres tablas en general, donde la tabla sprint se une con id sprint de una tabla diferente, la tabla project se une con un project de una tabla diferente para que se asemejen, y cogemos el nombre del proyecto, cogemos la fecha del daily, hacemos la sumatoria de la duración, dividido entre 60, que nos da las horas totales porque son 60 minutos. Donde cogemos la fecha daily y la ponemos entre dos tipos de fechas específicas que pueden ser cualquier tipo,
y hacemos que el nombre proyecto sea igual a aplicación de la realidad aumentada, que sería el proyecto que nosotros vamos a utilizar, y lo agrupamos por nombre del proyecto y la fecha daily. Vamos a las consultas, cogemos y copiamos y pegamos la consulta, control P, y ejecutamos para ver, y dentro nos aparecen la cantidad de horas totales, la fecha del daily y el nombre del proyecto, obviamente segmentado por las fechas. En total nos da las horas totales que se han hecho por cada uno de los dailies que han habido por cada día, dependiendo de los límites que nosotros pongamos y el nombre del proyecto, y ya en general.